Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, el hinojo, del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta que maravilla, ¿verdad?, esta palabra del Señor, pero como siempre es muy exigente la palabra del Señor. El Señor ya hay señalena eku o gato que cañi vaya en día y lleva, no anda lo cañaña de ella, pero se en un momento. No, desde un momento Jesús es muy claro. Jesús habló diciendo. Y aquí entonces están los famosos, los ayes, se dice, es decir, los ay de ti. A ver, y hay de ustedes, escribas y fariseos, ¿verdad? Pero todos entramos dentro de esto, queridos amigos, dentro de una palabra que para nosotros llega a ser ya una palabra simbólica, ¿verdad? Del símbolo del fariseo o el símbolo del escriba, el que conoce, el que sabe, el que escribía en aquel tiempo, lleva. Y el fariseo, el que estaba separado, porque fariseo en realidad quiere decir separado, pero como que está separado porque lleva, hoy iba a leer ahora copa las reglas. Ciertamente, queridos amigos, que el fariseísmo, como normas, como leyes, etcétera, estaban llenos, ¿verdad?, de esas cosas que no estaban mal, queridos amigos. Pero aquí está lo que Jesús dice justamente. Ustedes tienen todas sus normas y sus leyes. Pagar el diezmo, pagar la venta, el hinojo, comino. Pero después le dice, pero ¿saben qué? Pero detrás de esto ustedes descuidan lo esencial. Es la esencial, Ignacio, yo que fuera, y aquí justamente te dice la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es decir, la justicia es la definición luego de Dios por antonomasia, lleva. Peñan de yara lo año presentado, y nada ya es agua, mava peñan de yara, amba, ella peñan de icatula y cuamaba peñan de yara, es sedek. Sedek quiere decir justicia. Y justicia quiere decir que cada uno de nosotros nos realizamos de acuerdo a cómo Dios nos ha creado. Ahí está la verdadera justicia. El darnos plenamente el camino y la posibilidad de una realización. En este caso, que nosotros somos seres humanos, somos personas, entonces que cada uno se pueda realizar con la dignidad de los hijos de Dios, como verdaderas personas. Yo soy una persona, ¿verdad? Pedimos que se nos trate como si fuésemos una persona, prosopon, una manifestación del amor de Dios en nuestra propia vida. Bueno, y esa tiene que ser nuestra realización, el camino de una planificación del hombre, realizarnos como personas. Pero beben de maoí, entonces la ñan de justicia, ñan de icatunte maoí, ñan bueno alleva, ña indaga y miña y caray, corrigo asuya, ya te peca, ña bueno ye por acá, y ya se me bate coba y dentro de nuestra justicia. Y no estoy hablando simplemente de una justicia, del palacio de justicia, ¿verdad? Sino que estoy hablando, queridos amigos, sobre todo de la misma justicia interior, la ley interior que está dentro de nosotros, como decían los filósofos, ¿verdad? Dentro de nosotros está impregnada esa ley de Dios. Bueno, ¿y qué significa entonces vivir esa justicia? Y esa justicia quiere decir realizarse y planificarse de acuerdo así como Dios nos ha creado. Entonces uno se pregunta, el indígena, ¿será que está viviendo dentro de su justicia?
¿Será que hay justicia para esa persona porque está realizado? El pobre que ha quedado y lo hemos dejado sin tierra, a esas personas, a esa familia que lo hemos dejado sin tierra, sin casa, sin educación, porque ya monda pa, ya de yapú, ya hay cualquier cosa. Entonces, ahí no hay justicia para que esa persona pueda realizarse. Se ha realizado esa persona. ¿Y por qué? Y porque le cortamos la posibilidad de su realización como persona. ¿Entiendes? Queridos hermanos, pero mañana ya sabe porque upeala de ustedes descuidan lo esencial, upeala ve descuidado. Muchas veces yo veo, ¿verdad? Y en el nombre de la caridad, pero muchas veces malentendida también. Está hoy entonces, la IA, no, tal día mongaruta mitacuera, 20 de julio, mía mongarula mitacuera, ya pues fuera merienda, nambrea, cuanto más niño le doy merienda, porque es mi promesa. Pero, a ver, a su otro lado, a su vez. Ese no tiene sentido, queridos amigos. Descuidan lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? O sea, esas son cosas en todo caso para aquietar tu conciencia. Pero lo que el Señor verdaderamente te está pidiendo es vivir dentro de la justicia. La misericordia, la misma cosa. El mísero, cor cordis, es decir, el corazón con esa persona que ahora está ahí en esa situación concreta, con quienes tenemos que trabajar y ayudarnos juntos. Para eso somos hermanos. O somos indiferentes. Y entonces no tenemos mísero, cor cordis, corazón para con el mísero. Porque ñandeña y me pone, entonces ya es llante y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pensante a hoy, vaya pota. ¿Entiendes? Ahí está. Y luego, queridos amigos, la fidelidad. Porque la fidelidad quiere decir el camino de continuidad con el compromiso que nosotros hemos asumido. ¿Veis? Es la fidelidad. La este día bla, 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 entonces ese es un infiel. Ahí nosotros hablamos, ¿verdad?, de infidelidades dentro de nuestra familia, dentro de nuestros matrimonios, dentro de nuestro sacerdocio. Infidelidades, quiere decir, ñañe compromete, pero después no somos perseverantes, no somos constantes a ese compromiso asumido. Que así sea. Que así sea.